Por el presbítero licenciado Armando González de Escoto, conocido por todos nosotros, miembro del Presbiterio de Guadalajara. Le damos la cordial bienvenida con su conferencia titulada Presente Real y Futuro Posible de la Iglesia de Guadalajara. Sin más, por el momento los dejo con él. Buenas tardes. Bueno, vamos a platicar un poco a propósito de hace justamente 475 años el Papa Paulo III fundó la Iglesia de Guadalajara con la bula Super Speculam Militantis Ecclesiae. 18 años antes había comenzado el proceso de evangelización en 1530, conducido por un misionero de la estricta observancia, Antonio de Segovia, que pasó aquí los últimos 40 años de su vida, predicando el evangelio a las comunidades indígenas y tratando también de aplacar a los españoles en sus afanes de conquista. Sabemos que se apoyó en la imagen de un Cristo crucificado y una imagen de la Virgen María que luego donó a este pueblo de Zapopan. A partir de ese momento, por factores que conocemos, la diócesis de Guadalajara va a comenzar a dar frutos abundantes muy pronto, hasta llegar a ser una de las diócesis más importantes del continente americano. Pero bueno, eso es la historia. Lo que a nosotros ahora nos interesa es una cuestión: ¿cuál es el presente real y sobre todo el futuro posible de la diócesis de Guadalajara? Si gustan, la siguiente diapositiva. Antes de entrar a ese tema, quiero comenzar con un relato, una parábola sobre un joven que deseaba saber a qué edad iba a morir. Y le dijeron que pues esa pregunta era obviamente muy difícil, pero que existía por ahí un ermitaño que tenía fama de conocer el futuro, que fuera con él. Y fue, lo buscó, lo encontró y le dijo lo que buscaba: quiero que me digas a qué edad voy a morir. Y el ermitaño le dijo: primero platícame un poco acerca de ti, quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas, etcétera, ¿no? Y estuvo el muchacho ahí platicándole todo lo que el ermitaño deseaba saber. Y al final el ermitaño le dijo: te vas a morir de 40 años. El muchacho se alarmó, dijo: ¿cómo que 40 años? No es posible. Tengo 20, me quedan 20, no. ¿Habría algún modo en que eso pudiera evitarse? Y el ermitaño le dijo: sí, cambia tu estilo de vida y vivirás más de 80. ¿Eso qué significa para nuestro caso? No podemos adivinar el futuro, pero sí podemos analizar el presente. El futuro está en el presente. Por lo tanto, pensar en el futuro de la diócesis es conocer a fondo cuál es su presente. Imagínense que el ermitaño le dice a este joven: bueno, si quieres vivir más de 80 años, cambia tu estilo de vida. Imaginémonos que eso mismo nos lo dice a cada uno de nosotros. Y nos viene a la mente cuál es nuestro estilo de vida. Y pensamos rápidamente y decimos: no, pues ¿cómo? No voy a cambiar mi estilo de vida. Así vivo y así estoy bien. Bueno, no te preocupes. A los 40 años te vas a morir, punto. No se necesita de más. Bueno,
La pregunta es entonces el futuro de la diócesis. ¿Cuál sería el camino? Vean ustedes, hoy ya el tema adivinar ya es un tema pues que nadie cree ni ha creído nunca en esa posibilidad, pero ahora se habla mucho de la predictividad. El futuro no se puede adivinar, pero sí se puede predecir, y para predecirlo hoy día abundan infinidad de recursos que nos pueden ayudar efectivamente a predecir el futuro, no adivinarlo, pero sí a predecir el futuro. Si gusta la siguiente diapositiva. El análisis predictivo hoy día son 4 cosas que ustedes pueden ver ahí: lo que se llama la minería de datos, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial y la estadística. La minería de datos es el conjunto de información que yo sea capaz de reunir sobre el pasado y el presente de una institución, de un organismo, de una sociedad, de un país, de una empresa. Hoy día, sobre todo, las empresas manejan mucho el análisis predictivo, pero se puede aplicar a cualquier organización. Entonces, minería es un conjunto enorme de información. Y como hoy día es posible tener toda la información que nos venga en gana, necesito de un sistema especial que le llaman ahora aprendizaje automático o aprendizaje mecánico, que es meter en un ordenador toda la información que he recabado y luego entrar a un sistema de inteligencia artificial para que me responda lo que le pregunte. Y yo le puedo preguntar: ¿cuál es el futuro a 10 años de mi empresa? Dado que ya la alimenté con la información suficiente. Y le puedo preguntar también: dame un pronóstico de una organización religiosa a 10 o 20 años. Y la inteligencia artificial me lo da en minutos. Y además, con mucha asertividad. El cuarto elemento es la estadística. Y la estadística es parte de la información que debo yo dar a la inteligencia artificial para que más o menos me diga por dónde van las cosas. Les pongo un ejemplo. En Francia, no hace tanto, hicieron un estudio demográfico estadístico para prever el futuro del país a 25 años sobre una cuestión fundamental: ¿qué cultura será dominante en Francia dentro de 25 años? Y la respuesta que les dio el trabajo de análisis estadístico fue muy simple: dentro de 25 años Francia tendrá una cultura dominantemente musulmana. ¿Qué datos se metieron al sistema para que diera esa respuesta? Pues un estudio demográfico. Los franceses de origen francés en Francia se reproducen con una tasa del 1.5% anual. Y los musulmanes en Francia se reproducen a una tasa del 8.5% anual. Por lo tanto, en 25 años, la población dominante va a ser musulmana y la minoría importante va a ser francesa. Pero no se necesita ser adivino, es una cuestión de estadística. Vea cómo va creciendo la población. ¿Qué población crece más, la francesa o la musulmana en el país? No, pues crece más la musulmana, porque los franceses no se quieren reproducir y los musulmanes parece que se dedican a eso todo el tiempo. Bueno, entonces no hay que ser adivino. En poco tiempo, en años, 25 años, la cultura va a cambiar. Pensemos en otro dato. En la zona metropolitana de Guadalajara vive 1.100.000 jóvenes. 1.100.000 jóvenes significa
personas que están entre los 14 y los 30 años. Los mayores de 30 a favor de abstenerse. Bueno, a eso le llaman población joven. 14 y 30 años. 1.100.000. De ese 1.100.000, ¿a cuántos toca la pastoral de la iglesia? Parece ser que en la pastoral juvenil y de adolescentes, el promedio debe andar en unos 13.000 jóvenes. Pero si a eso le añadimos a los niños, adolescentes y jóvenes que estudian en escuelas, colegios o universidades de inspiración cristiana o católicos o lo que sea, la cifra puede llegar hasta 50.000 jóvenes. 50.000 frente a 1.100.000. Se necesita ser adivino para prever el futuro de la diócesis dentro de 25 años, dado que la acción pastoral de la iglesia no está llegando a la enorme mayoría de los que se ubican en esa edad. Bueno, esa es una cuestión de estadística. ¿Cuántos jóvenes hay? Tantos. ¿A cuántos llega la iglesia? Pues a tantos. Oye, ¿para dónde me hago? No hay para dónde hacerse. La estadística son datos duros. Yo los pongo en un sistema y le pregunto a un sistema de inteligencia artificial: hazme un pronóstico sobre estos datos acerca del futuro de la diócesis. Bueno, dentro de 25 años, en primer lugar, toda la gente que apoya económicamente a la diócesis ya se habrá muerto, porque esa gente es mayor de 50 años. Y los que vienen atrás no tienen ese interés. Vaya, ni siquiera los está tocando la acción pastoral. Entonces, si yo reúno esos 4 elementos: minería de datos, aprendizaje automático, inteligencia artificial y estudio estadístico, ya tengo elementos que me pueden dar una perspectiva de la iglesia de Guadalajara a 20, 25 o 30 años. Y eso es un asunto enteramente, diríamos, confiable. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nos enfrentamos entonces a un tema del presente real. Y en ese presente real, lo que yo analizo es el fenómeno Iglesia Católica en esta región, en esta, diríamos, circunscripción que se llama Diócesis de Guadalajara. Necesito evaluar la calidad de esa iglesia en este momento presente, porque de su calidad actual depende su futuro inmediato o próximo. ¿Y qué evalúo? En la sociedad del momento presente, ¿qué tanta aceptación tiene la iglesia? Y hago un estudio de percepción como hacen los que estudian la estadística. Hago un estudio de percepción para valorar cómo la gente de hoy ve a la iglesia. No lo hago en los templos, porque en los templos va la gente que ve a la iglesia bien. La gente que va a los templos no pasa del 20% de los que dicen ser católicos en el estado de Jalisco. En el estado de Jalisco, en el último estudio de estadística, el 83% de los habitantes dijo ser católico, pero solo el 17% dijo asistir a misa los domingos. Por lo tanto, estamos contando con que a ese 17% que va, no me interesa saber si le caemos bien o no, porque si le cayéramos mal no iría, pero va. Debo preguntarle al sector católico que no va, ¿cómo percibe a la iglesia? Y en ese sector católico que no va, buena parte de la gente está secularizada.
tiene ya otros principios, otros valores, otros rituales, aunque se siga diciendo católica. Pero en la práctica están en un proceso de emigración, están migrando del catolicismo hacia un mundo secularizado. Y esta migración cada vez se hace más evidente y sobre todo más rápida. Bueno, ¿qué tanta aceptación tiene la Iglesia para la gente de hoy en este momento? Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿qué tan eficiente es la Iglesia en los servicios que presta? La Iglesia presta servicios a los que van cada 8 días o a los que van cada año, porque hubo una ceremonia, un bautismo, un matrimonio, se murió alguien, o porque es la fiesta patronal o lo que sea. Bueno, si no va cada 8 días, a lo mejor va 2 o 3 veces al año y va y solicita servicios. ¿Qué tan eficiente es la Iglesia en los servicios que presta? Hago una aclaración, aunque viene luego enseguida, el tema efectividad. No es lo mismo eficiencia que efectividad. Efectividad es que si la misa es a las 7 comience. Eso es efectividad. Y la eficiencia es que a la gente que va a la misa le sirva de algo. Es decir, que salga satisfecha, que diga, qué bien me sentí, aprendí, tuve una experiencia positiva. Eso es eficiencia. ¿Qué tan eficientes son nuestros servicios como iglesia? ¿O son solo efectivos o ni efectivos? ¿A qué hora empieza la misa? Cuando llegue el padre. Bueno, es otra manera de organizarnos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tan eficientes somos? ¿Qué es lo que la gente que solicita o recibe nuestros servicios puede decir sobre nuestra eficiencia? Después, el impacto. ¿Qué tanto impacto tiene, si me permiten los términos un poco mercantiles, qué tanto impacto tiene en la sociedad nuestros productos? ¿Y cuáles son nuestros productos? Promovemos valores, promovemos principios, promovemos identidades, promovemos conductas, promovemos rituales, promovemos muchísimas cosas desde nuestra propia visión de iglesia. ¿Qué impacto tiene eso que somos y hacemos en la sociedad actual? Les pongo una comparación. En el año 2007 ocurrieron 2 grandes acontecimientos continentales. Uno, en abril, la publicación del documento de Aparecida. Otro, en noviembre, la presentación por primera vez de una cosa que se llamaba redes sociales. 9 de noviembre de 2007 en Nueva York. Fueron 2 acciones. Una acción de iglesia que genera un documento llamado Aparecida, y una acción de la tecnología contemporánea que genera un producto llamado redes sociales. Y ahora podemos preguntar, de esos 2 acontecimientos, ¿cuál ha tenido más impacto sobre la sociedad? No sé si nos pudieran ayudar. ¿Cuál de esos 2 acontecimientos ha impactado más a la sociedad? Bueno, no es necesario que hagamos aquí una votación. Las redes sociales nos ha impactado que todos nosotros nos movemos también en ellas. A veces así un poco medio primitivamente, pero de algún modo nos movemos. Desde luego que el impacto de las redes sociales es impresionante. Ni siquiera los que las crearon se imaginaban el impacto que iba a tener este sistema de intercomunicación. Ni ellos suponían lo que iba a ocurrir. Y ahora hay un libro de más de 800 páginas que ha publicado un analista catalán, Manuel Castells, que habla sobre eso, solo sobre el tema
de las redes sociales y el modo en que han transformado la cultura humana. Es un estudio a fondo que se hizo, y de algo tan reciente. Por eso el tema impacto. ¿Qué tanto impacto tiene la actuación de la diócesis de Guadalajara sobre la comunidad en la que la diócesis está? Después, el tema de la efectividad, que ya lo mencioné de alguna manera, que las cosas sean como se supone que deben ser. La atención tiene que ver con la calidad de trato que le damos a las personas. ¿Qué tanta atención les ponemos? Hay también ahora todo un programa sobre el tema, que otra vez van a pensar que yo trabajo en una empresa, y en parte es cierto, un término mercantil, atención al cliente. Y hay un esquema de atención al cliente. Tú no puedes permitirte contestar tu teléfono si el cliente está delante de ti, porque eso le transmite a tu cliente un mensaje negativo. Tú no puedes estar haciendo otra cosa mientras tu cliente te habla, porque eso significa que no te importa lo que te está diciendo. Tú debes hacer hasta lo imposible porque esa persona sienta que le interesa lo que tú le dices, que le interesa a tu persona, y que hace el esfuerzo para que te sientas bien en el lugar donde te está atendiendo. Pero si yo dejo ahí a la persona, espérame porque tengo que salir a un asunto. Pero ¿me permites? Voy a contestar. O estoy viendo el fútbol, o lo que sea. La atención que se da a las personas. ¿Qué tanto la gente que busca de tu ayuda, que está frente a ti, siente que la estás atendiendo? Luego, la presencia. ¿Qué tanta presencia tiene la iglesia de Guadalajara hoy en los espacios donde se mueve la gente? Hay una presencia muda. Toda la herencia histórica de la diócesis, los templos, los monasterios, es una presencia muda. Ahí está presente la iglesia de alguna manera, pero puede ser una presencia del pasado que a la gente de hoy no le dice nada, o la presencia de la iglesia puede ser una presencia dinámica que los demás advierten y notan. Se siente que está presente la diócesis de Guadalajara. Por ejemplo, pensemos en un caso a lo mejor un tanto extremo. Se hace una gran manifestación en Guadalajara porque las mujeres están ya cansadas de que las maltraten. Una manifestación a favor del respeto a la mujer, de que cese la violencia contra la mujer, de todo eso que ya conocemos. En esa gran manifestación, ¿dónde está presente la iglesia? ¿Qué tipo de presencia tiene en aquello que a la gente de hoy le preocupa, le motiva, la mueve? Tenemos un problema muy serio en nuestro estado. Somos el estado con el número 1 en desaparición de personas. Número 1. Es un drama que viven miles de familias. ¿Qué tipo de presencia tiene la diócesis en el drama de esa gente? ¿Cómo la hacemos presente a la iglesia en algo que impacta tanto a las personas? Y todo eso lo está uno analizando. Estoy analizando aceptación, eficiencia, impacto, efectividad, atención, presencia. Siguiente, disponibilidad. ¿Qué tanta disponibilidad tenemos a la hora de atender a las personas? ¿Nuestra disponibilidad es inmediata o siempre estamos posponiendo el encuentro con la gente? Ven mañana, ven dentro de 8 días, mañana no es mi día de descanso, no la semana que entra voy a estar en formación permanente. ¿Qué tanta disponibilidad? Y lo último, el costo. Lo que la gente da vale por lo que recibe. Es la gran cuestión.
lo que a la gente le cuesta sostener a la iglesia, ¿equivale a lo que recibe? Si la pregunta es, ¿cuál es el futuro posible de la iglesia de Guadalajara? Pues yo no lo voy a decir, pero basta que analicemos cada uno de estos elementos con mucha honestidad, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y cada uno de ustedes va a tener la respuesta. Vamos a suponer que en cada una de estos criterios de autoevaluación de la calidad de la iglesia sacamos 10. Oiga, ¿la iglesia tiene un futuro posible? Por supuesto que sí, tiene mucho futuro. Pero vamos a suponer, siendo pesimistas, que a cada uno de estos criterios le hemos puesto 5. ¿Qué futuro tiene la diócesis? ¿De 5? Solo que hay un dato que es interesante también, lo que llaman la línea de flotabilidad de cualquier organización. Es decir, cómo una organización puede mantenerse en su nivel alto o cómo puede bajar paulatinamente. Si se mantiene en su nivel alto, es decir, entre el 6 y el 10, puede manejar sus fluctuaciones, puede llegar hasta el 6 y recuperarse. Pero si baja del 5, difícilmente se recupera. O sea, si estos criterios que miden la calidad de la iglesia en su relación con la sociedad bajan del 5, difícilmente se puede recuperar. Se hizo un estudio hace ya tiempo, bueno, ustedes recordarán, los que sean, bueno, casi todos, que hubo un congreso eucarístico internacional aquí en Guadalajara en el 2004, bien bonito. Vino gente era internacional, gente de todos los colores, aquello estuvo en grande. Y al terminar el congreso hubo un encuentro como de evaluación del congreso, en el que estaba el cardenal Tomko, que en ese momento en primer lugar vivía, porque ya murió, y en segundo lugar era el encargado de los congresos eucarísticos internacionales. Y entonces ahí estaban los responsables del congreso dando sus cifras, tantas cientos o miles de personas en este evento, tantas conferencias, en esto otro. Y el cardenal Tomko les dijo, más o menos textualmente, no echen las campanas a vuelo. Yo he visto diócesis más fuertes desplomarse en 5 años. Eso les dijo el cardenal. Y alguien por ahí dijo, oiga, ¿cómo cuál? Y dijo, Quebec, en Canadá. Sin duda la diócesis más importante de Norteamérica, donde la iglesia era la que marcaba y dominaba. Y decía el cardenal Tomko, en 5 años esa diócesis se desplomó. ¿A qué estaba él haciendo referencia? A una cuestión muy sencilla. Vean ustedes, la comunidad religiosa se mueve en 3 parámetros: la doctrina, el ritual y la conducta. Es el trípode de cualquier comunidad religiosa. ¿Qué creen, cómo vive y cómo lo celebra? Doctrina, ritual, conducta. Cuando una organización religiosa entra en crisis, lo primero que se afecta es la conducta. Y lo último que se afecta es el ritual. De manera que el ritual no es un buen criterio para valorar la condición de una iglesia, porque es lo último que se afecta.
lo primero que se afecta es la conducta. Después se afectan las creencias y finalmente los rituales. Yo ya vivo de otra manera. ¿Por qué tendría que seguir creyendo algo que reprocha mi forma de vida? ¿Y por qué tendría que participar en rituales que ya no reflejan ni lo que creo ni lo que vivo? Los que evaluaban el Congreso Eucarístico Internacional estaban valorando el ritual, porque finalmente era un acontecimiento de masas, procesiones y adoraciones, y bueno, y conferencias también, pero era un movimiento de masa, donde el ritual es lo dominante, pero es lo último que se afecta. Si antes ya se afectó la conducta, se están entonces afectando las creencias, y al final el ritual se afectará igualmente, y de pronto la gente no irá ni a la fiesta patronal, porque ya se deterioró. Son procesos lentos, imperceptibles, que sin embargo ocurren todo el tiempo, pero que no siempre logramos captar. Pasemos a otra diapositiva. Cuando uno trata de establecer condiciones que nos ayudan a predecir situaciones, uno debe advertir si las tendencias religiosas de la sociedad actual encuentran respuesta en la iglesia. Porque el ser humano va a seguir siendo religioso, eso por supuesto. Siempre tiene tendencias religiosas. La cuestión es, sus tendencias religiosas en el momento presente de la sociedad secularizada, ¿encuentran respuesta en la iglesia? ¿O encuentran por lo menos caminos de diálogo, lugares de encuentro? Segundo, ¿qué tanto pesa en la opinión pública las percepciones negativas sobre la iglesia? ¿Y qué tanto pesa como para decidir a una persona seguir asistiendo o apartarse definitivamente? Sobre todo cuando enfrentamos incluso una campaña mundial de difamación. No dije de calumnia porque mucho de lo que dicen es cierto, pero de difamación sí. ¿Qué tanto pesa esa campaña de difamación, que es mundial, sobre la percepción religiosa de la gente acerca de la iglesia? Tercero, ¿qué tanto nos exhibimos en confrontaciones inútiles? Porque eso también va a tener un peso sobre la manera en que la gente nos ve como iglesia. El mundo externo, eso que llaman ahora periferias, aunque yo pienso que al rato la periferia vamos a ser nosotros y ni cuenta nos damos, pero bueno, eso que llaman periferias, ese mundo que no cree en lo que creemos, ¿cómo ve que nosotros nos confrontemos y nos exhibamos en situaciones inútiles? Es decir, que no van a dar ningún resultado positivo. ¿Qué vas a gritar? No vas a ganar. No dice el Evangelio: si vas a enfrentar un ejército más fuerte que el que tú traes, ¿qué tienes que hacer? Pues ponte a negociar. Pues no vas a ganar, ponte a negociar para que no te vaya tan mal. Y a veces nosotros lo que hacemos es, y nos vamos a pelear, pero no vas a ganar, no le haces, tierra de mártires, órale. Pues no funciona. Eso no funciona. Luego, el distanciamiento cultural. El mundo secular ha generado su cultura. ¿Qué tanto estamos distanciados de esa cultura? Tenemos que admitir, desde luego con mucho gusto, que el Papa ha tratado de recortar la distancia entre iglesia y cultura contemporánea. Así le ha ido, porque le ha llovido pero feo. Pero ha hecho hasta lo imposible por recortar la distancia que hay entre iglesia y cultura contemporánea. Y en unas cosas ha querido que la iglesia vuelva a recuperar posiciones de liderazgo que había tenido a lo largo de toda su historia y que después se acabaron. Me refiero, por ejemplo, en la cuestión ecológica. El Papa hace un documento sobre la ecología y se pone en el primer sitio del mundo, porque en el mundo hay una enorme preocupación ecológica justamente entre la gente joven. El problema es que el Papa no tiene seguidores.
pues él se lanza y los demás nos quedamos viendo a ver en qué momento se va a caer. Pero no hay quien lo siga, quien lo respalde, quien lo secunde. Si la iglesia se preocupa ahora por la ecología, y esa es una manera de atraer a los jóvenes, asumamos el reto ecológico, lideremos el reto. Pero no lo hacemos. Y en cualquier barrio, en cualquier parroquia podríamos echar a andar una campaña ecológica que dé presencia a la iglesia en un tema que a los jóvenes sí los inquieta y los mueve y los puede atraer. Después, la incomunicación, que es un tema de lenguaje muy complejo. Los jóvenes hablan de acuerdo a otros reactivos que nosotros no siempre manejamos. La falta de solidaridad, que ya lo he mencionado previamente. Hay situaciones trágicas en nuestra sociedad y la sociedad no nos ve solidarios. Otra cuestión, la ausencia de modelos. Fíjense bien, no es que haya crisis vocacional, hay crisis de modelos sacerdotales. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué mi manera de ser sacerdote no atrae a nadie? No atrae a los jóvenes. ¿Qué está en crisis, la vocación o el modelo? El modelo. Y uno tendría que cuestionarse, ¿cuál es el modelo que yo muestro? ¿Y por qué ese modelo a los jóvenes no los atrae? Imagínense en este momento en la diócesis de Guadalajara, que solía tener en Tapalpa más de 100 alumnos y ahora andan en 50. Para el resto de años que quedan en el proceso, decía el rector del seminario de San Juan de los Lagos que ellos mismos han bajado en vocaciones. Digo, pues si San Juan bajaron, ¿qué serán los demás? Problema de modelos. ¿Cómo es que mi forma de ser sacerdote no atrae? Luego, la evolución sociocultural, que es imparable, aunque yo quiera hacer hasta lo imposible por impedirlo, no se puede frenar la evolución social, eso es natural. Aquí se aplica el tema del cinturón. Si usted se vuelve panzón, no tiene más que dos opciones: o se cambia de cinturón o lo revienta. Bueno, pues si cambia la realidad y la iglesia no se adecua, la iglesia revienta. Y ahí tenemos una cuestión hay una evolución constante, cada vez más rápida, pero la iglesia tarda mucho en adecuarse y por lo tanto se está reventando. Y lo último, la sucesión generacional. Todas las familias católicas del momento presente en Guadalajara tienen un problema con sus hijos. No logran que sus hijos reciban la transmisión de la fe. Y todos lo comentan y lo dicen: ¿cómo le hago, padre? Mis hijos, no sé. Es un problema serio. Veamos la siguiente diapositiva. Discernir los signos del tiempo, que es un precepto evangélico. Discierne los signos del tiempo. ¿Qué signos? Vemos el signo del ocio, de la pasividad, de lo retro, de la fatiga crónica o el de la persistencia. Son signos que están en la diócesis de Guadalajara. ¿Qué es el signo del ocio? La tendencia a buscar de manera constante y prolongada el ocio, de manera que lo que tengo que hacer lo hago lo más rápidamente que puedo para luego entrar a mi espacio de ocio, en mi casa o en donde me vaya. El ocio para mí es lo que me domina. Lo que tengo que hacer es lo que hay que hacer. ¿Qué significa ese signo de tanta gente que busca el ocio? Lo hablo en general, porque se aplica a muchos factores y a muchos sectores sociales. La gente gira al ocio cuando su trabajo no le satisface. Si eso que hace no lo realiza, no siente que crece, que le hace bien, ¿qué tiene que hacer? Huir al ocio. Y por lo tanto hay mucho ocio en la diócesis, porque tal vez hay personas a las que no les satisface lo que están haciendo y no lo ven.
Entonces crea una situación un poco neurótica. Lo que hacen, lo hacen a fuerzas. Y el ocio lo hacen también con esa neurosis. Eso es un signo. El signo de la pasividad. Cuando veo la solución a los problemas que tiene la iglesia, pero no la aplico. Oye, ¿conoce el problema? Sí. ¿Conoce la solución? También. ¿Y por qué no la aplican? Pues no, como que no. Eso es un signo de ¿qué? De decadencia. La decadencia es la incapacidad para solucionar problemas, aunque tengamos las respuestas. Si ni teniendo las soluciones las aplico, estoy moviéndome en un espacio de decadencia. ¿Qué tantos sectores de la diócesis de Guadalajara están en decadencia? Luego, el signo retro. De pronto, y esto es muy típico, aunque nació en la sociedad civil, también lo ve uno en el presbiterio. La tendencia a recuperar las modas litúrgicas del pasado, las preconciliares. Es un movimiento inconsciente, pero los que lo analizan, tanto dentro como fuera de la iglesia, tienen una respuesta. Eso significa la frustración frente al presente, la inseguridad ante el presente, y por lo tanto la búsqueda en modelos pasados de soluciones que además no van a funcionar. Pero es un movimiento inconsciente. Los conscientes lo hacen conscientemente y los demás lo hacen porque ven que los demás lo hacen también. Pero es algo que ocurre en todas partes, no solo en Guadalajara. El signo de la fatiga crónica, pues es de los padres que se acaban de ordenar y ya están cansados. Y les gusta estar cansados y ya les siguen así, por eso se llama fatiga crónica. Y entonces un día de descanso no basta, y de lunes al miércoles pues a lo mejor, pero si fuera hasta el jueves a la hora de la exposición, bueno, fatiga crónica. Bueno, pero hay, sin embargo, un signo muy interesante que es muy positivo. Cómo a pesar de todas las realidades que enfrentamos, hay persistencia de la comunidad católica. Hay católicos que a pesar de todo lo que viven, pretenden, buscan y quieren seguir siendo católicos. Y eso es un fenómeno también de masa. Hay una masa de católicos que quieren seguir siendo católicos, aunque muchas veces no acepten las condiciones para seguirlo siendo. Bueno, vamos, la última diapositiva. Si quisiéramos después de todo esto pensar un poco en asegurar el futuro, ¿qué tendríamos que hacer? En primer lugar, recuperar nuestra identidad como iglesia particular de Guadalajara, volver a la raíz, renovar el compromiso social. Me detengo en eso. Piensen solo en un hecho. La evangelización en el siglo XVI casi fue un fracaso. Casi fue un fracaso. ¿Por qué? Pues porque era muy complicado cambiar la religión de pueblos que tenían siglos con su religión. Y en segundo lugar, por el problema del idioma. Los misioneros difícilmente aprendieron a hablarlo después de años. Y los indígenas difícilmente les entendían cuando les querían hablar en su idioma. Pero hay una cuestión muy importante. Los indígenas podían haber dicho a los misioneros: no entiendo lo que me dices, pero entiendo lo que haces por mí. Defiendes mis derechos, defiendes mi vida, mi libertad, la justicia, trabajas por mí. Eso sí lo entiendo, aunque no entienda lo que digas. Y eso fue lo que le dio el triunfo a la iglesia en ese periodo. El compromiso de los misioneros en la defensa de los indígenas. No entiendo lo que dices, pero sí entiendo el modo en que me ayudas. Compromiso social, que sabemos que la diócesis de Guadalajara ha tenido altibajos tremendos y que no logra todavía estabilizarse. Fortalecer el acompañamiento con la gente, establecer la cultura de la evaluación que no tenemos. Yo veo que asambleas van y asambleas vienen, pero nunca veo una evaluación de lo anterior. ¿Pero qué logramos? Pues sabe, ¿no? La divina providencia, no se trata de eso.
En concreto, ¿qué logramos? ¿O qué no logramos y por qué? Una cultura de evaluación. Liderar los nuevos y legítimos anhelos de la gente. Detectarlos y hacerlos presentes. Ahí, bueno, pues ese se supone estar en salida. Y más que estar temiendo el futuro, crear el futuro. No lo adivines, ni lo predigas, ni lo temas. Créalo. Oiga, pero eso, ¿cómo? Como lo ha hecho la iglesia en los últimos 20 siglos. La iglesia siempre creó el futuro. El problema es que en este momento parece que se nos ha dificultado. Por lo tanto, con estos elementos, son algunos elementos que acabo de exponer, cada uno de ustedes ya podrá darse una idea sobre cuál es el presente real de la iglesia de Guadalajara y cuál será su futuro posible. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario, crítica, protesta, oposición, negatividad o lo que sea sobre lo que acabo de exponer. Padre, sí. Varios años trabajé dentro de la Vicaría de Pastoral y algo que continuamente proponía y ahorita lo veo claro, que es esta cultura de la evaluación. Pero no hay una cultura de la evaluación sin una responsabilidad de los actos que como presbíteros nos corresponde, porque siempre hay una tendencia a culpar, a deslindarnos de lo que nos toca en el ser modelo, en el hacer eficiente el mensaje del Evangelio y eficaz, y sobre todo que dé ese fruto. Entonces, yo lo he leído a usted constantemente como un crítico del proceso, pero no por la parte de criticón, sino de realmente hacernos una cuestión de autoevaluación. ¿Cómo estamos viviendo? Simplemente esta situación de los 475 años, que si a alguien no se le ocurre, hubiesen pasado como un evento más. Yo recuerdo de niño cómo los 450 años se celebraron con una extraordinaria manifestación de fe y de encaminar, pero se hablaba que era la iglesia de los sucesos. Año 300 del seminario, lo mismo. Ahora quizá ni siquiera hemos tenido esa oportunidad de comprometernos en la realización de los eventos rituales que ya mencionaba. Pero yo más que culpar es preguntar qué tenemos que hacer nosotros dentro de ese compromiso para seguir siendo elocuentes, no esperando que el obispo o los obispos, porque el presbiterio es el grueso que permanece a lo largo de la historia de una diócesis, y creo que o culpamos a los de arriba o pensamos que los de abajo, y nosotros seguimos en un plano de acomodar las cosas a nuestro favor y vivir en esta comodidad de que el futuro, a ver cómo sale. Bueno, pues lo que tú preguntas es también, viene en cierto modo a corroborar el tema de analizar el presente. Este es nuestro presente, no hay para dónde hacerse. De este presente podemos calcular qué vaya a ser el futuro. Ya estoy de acuerdo en el tema de que se han incurrido en disyuntivas que no son válidas. No es la disyuntiva procesos o eventos. Se supone que es procesos y eventos. Es decir, todo. Porque no estamos como para decir esto sí, esto no. En una realidad como la que vivimos hoy, todos los recursos deben ser aprovechados y bien aprovechados. Pero a veces incurrimos en esas disyuntivas que no son válidas y afectamos, no siempre positivamente, la vida de la diócesis. Y bueno, ¿y qué hay que hacer? Bueno, pues eso, pues yo creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Pero padre, tú dijiste una cosa muy interesante que yo
voy a hacer como tu vocero. Lo que tú quisiste decir fue que obispos van y obispos vienen. Sí, lo que importa es la actitud del presbiterio. Eso es lo importante, porque el presbiterio permanece. Y no puede depender una acción del presbiterio de que el obispo sea un genio o no lo sea. Es la convicción del presbiterio y el trabajo del presbiterio. Entonces, no es que este obispo, no es que el que había, no, de esos van y vienen. Y duran un tiempo y se acabó, ¿no? Pero el presbiterio está siempre. Pues el trabajo es el del presbiterio junto con las comunidades de los fieles laicos. ¿Sí? ¿Querías preguntar alguna? Bueno, yo quiero afirmar algo, también preguntar. El Papa Benedicto XVI nos propuso a todo el presbiterio católico 1 hora permanecer 1 hora frente al Santísimo, darnos 1 hora al día frente al Santísimo. Yo he platicado con muchos presbíteros y la evasión es clara: no tengo tiempo, no puedo, yo estoy con Dios cuando celebro la Eucaristía, no necesito eso, estar con Él cuando menos 1 hora al día. Entonces, esa crisis de identidad nos lleva a la falta de modelos sacerdotales. Yo así lo veo. Hay una crisis de identidad muy grande en el presbiterio de Guadalajara por falta de adoración al Santísimo personal, meditación de los salmos diarios que nos presenta la liturgia y un encuentro personal con el que es nuestro patrón, es nuestro jefe y el dueño del universo. Pero estamos con falta de identidad, yo así lo veo. Bien, bueno, yo solamente comentaría que la falta de identidad es consecuencia de una crisis, no de oración, de una crisis de espiritualidad. La falta de oración es consecuencia de la crisis de espiritualidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor el seminario no hizo su papel, y en el seminario todos aprendimos el difícil arte de hacer oración, aprendiendo a dormirnos sin perder el equilibrio. Y si así salimos del seminario, y si en el seminario lo hacíamos de ese modo, acá fuera peor. Hay una crisis de espiritualidad, por supuesto, y tiene esos efectos. Y dado que la sociedad actual, la gente de hoy lo que busca es una experiencia de Dios, y nosotros no somos capaces de dársela, pues la van a buscar con los budistas y con los Hare Krishnas o con los cristianos, porque ellos tienen experiencia de Dios y nosotros parece ser que no tanto. Pues sí, por ahí anda el asunto, y creo que ya concluyó. Muchas gracias por su atención. Quedan solo 7 minutos de aquí a que lleguen, no es lejos, pero nos vemos en la siguiente. Agradecemos, Padre Armando, que siempre sea tan elocuente al momento de compartir la realidad, vislumbrar el futuro y sobre todo el ser, tener ese espíritu crítico, hacernos a todos abrir los ojos para esta realidad. Le agradecemos mucho, Padre.